Con 21 minutos para analizar lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país, el precio del dólar que cerró la semana pasada con una fuerte baja. Vamos a conversar de este tema, estamos en contacto con el jefe de estudios de Mercado Capitaria, Ricardo Bustamante. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por el contacto. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por la invitación. Buenos días. Ricardo, bueno, la semana pasada el dólar lo vimos por sobre los 740 en su momento, pero al final de la semana cierra con una fuerte baja. ¿Qué es lo que está moviendo el tipo de cambio por estos días? Efectivamente, son varios los factores que hemos visto que impacten en el tipo de cambio en los últimos días, Sebastián, donde, como bien tú dices, lo vimos en niveles bastante elevados. De hecho, se acercó a los 760 pesos y algunas semanas antes había estado a los 690 pesos. Mucha volatilidad ha mostrado el dólar debido a diversos factores. La gran caída que sufrió durante los últimos 8 días aproximadamente, hablando de días hábiles, se debió principalmente a una intervención que hizo Hacienda, donde empezó a generar una mayor cantidad de subasta de dólares, precisamente el miércoles de la semana antepasada, donde ese incremento en la subasta de dólares genera expectativas de un exceso de oferta de corto plazo, y a mayor oferta, obviamente que como ocurre con cualquier bien o servicio, la cotización del dólar mostró este fuerte debilitamiento, sumado a que el Banco Central de Chile comenzó a cambiar un poco la orientación monetaria y dejó en visto que sobre la mesa ya está la opción de una posible alza de tasas, lo que es un factor alcista para la moneda local. Ajá. Entonces, Ricardo, con esa mezcla de factores, pareciera difícil todavía ver uno solo como para tratar de orientar a los compradores de divisas, quienes transan en el mercado, ¿no? Como un factor relevante para seguir en las próximas semanas. Exactamente. Todos nosotros tenemos que estar bien pendientes de lo que pase con el dólar. Hay que considerar de que tiene implicancias, por ejemplo, inflacionarias por lo que es la importación cuando vemos un elevado precio del dólar. Por eso tenemos que estar todos bien pendientes y son muchos factores, como bien tú dices. En la parte local, en el escenario local, tenemos lo que ha hecho Hacienda, las nuevas proyecciones con respecto al Banco Central de Chile. Hemos conocido datos muy optimistas de IMACEC, muy positivos, lo que también generan volatilidad porque aprecian al peso chileno debilitando al dólar. Perdón. Y también tenemos la incertidumbre política de cara a las elecciones de fin de año. Eso es solo la parte local. Y en la parte externa tenemos desde Estados Unidos una Reserva Federal que podría comenzar a dar estos posibles anticipos de que va a iniciar su proceso de retiro de estímulos que todos están esperando, pensando en el año 2022, pero incluso se está especulando que a fines de este año podría comenzar, lo que es un factor clave para el dólar. Y también lo que esté pasando con China. China, no hay que olvidar de que liberó una reserva importante de cobre hace algunos días atrás, ha tomado algunas medidas que han impactado al mercado, especialmente con algunas acciones tecnológicas chinas, que si bien no tiene un impacto en la cotización del cobre, que es nuestro driver principal para medir lo que pasa con el tipo de cambio, pero sí genera incertidumbre con lo que está haciendo China hoy en día, y eso es un factor adicional de temor al mercado internacional, y por supuesto que se ha visto reflejado en el precio del cobre, con la liberación de metal y todo. ¿Sí? Vamos analizando algunos de sus componentes. A nivel local, por ejemplo, el tema de la incertidumbre política era interesante verlo en detalle. Después de lo que ocurrió en la convención este fin de semana, por ejemplo, con el proceso, la instalación, ¿tú crees que el mercado tiene incorporada esa información o puede ser algo que mueva la aguja esta semana? El mercado ya lo tiene incorporado y de hecho es una situación que lo que vimos el día de ayer, que comenzó con algunos disturbios, con una incertidumbre en términos de lo que podía pasar en el primer día de la convención, pero ya después se pudo constituir y pasó digamos que se dejó de lado esta incertidumbre inicial. Obviamente que eso genera tranquilidad para el mercado, no lo toma como una situación de incertidumbre. Además que ya estaba bastante claro de que podrían venir algunos escenarios que no fueran tan fáciles para que saliera todo de forma expedita. Entonces es algo que el mercado ya considera. Lo que sí va a ser muy importante es la carrera presidencial, porque hoy en día todas las encuestas y prácticamente todas las semanas tenemos cambios interesantes. No hay alguien que esté liderando con claridad, y eso implica incertidumbre, y como hemos visto sobre todo desde octubre del año 2019, a medida que incrementa la incertidumbre a nivel país, obviamente que es una situación que no es positiva para los ojos de los inversionistas, y eso implica una apreciación del dólar. Sí, y es posible saber cómo esos factores, los internos y externos, se van balanceando, Ricardo. ¿Qué creen ustedes respecto a lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas? ¿Sobre cuál de esos factores podría pesar más?
Muy buena pregunta, porque son tantos los factores, Sebastián, que están sobre la mesa que hay que tratar de tener un orden y priorizar en cuáles son los que hay que prestar más atención. Con respecto a China y el cobre, la verdad es que debiéramos ver cierta estabilidad en el precio. Algunos incrementos puntuales, pero los datos de China, algunos han estado saliendo ligeramente por debajo de las expectativas. Ahora, las expectativas son extremadamente ambiciosas en China por la recuperación que he tenido. Entonces, no son datos malos, pero tampoco son datos extremadamente positivos, lo que genera cierta estabilidad al precio del cobre aproximadamente los niveles actuales. Ese sería un factor que no deberíamos estar considerando tanto para el corto plazo. Lo que sí, a estar muy atento con los datos de Estados Unidos, especialmente con los datos inflacionarios. Si se sigue demostrando una inflación que salga sobre las expectativas en la principal economía del mundo, la Reserva Federal debiera comenzar un proceso de retiro de estímulos. Eso es alcista para el dólar a nivel generalizado. Perfecto. Y sin lugar a dudas va a impactar al dólar en Chile con una mayor apreciación. Y en la parte local, ojo con la incertidumbre que se venga de aquí a fin de año. Si es que seguimos viendo que no existe una claridad y que incluso se genera mayor temor con respecto a las elecciones, debiéramos también ver un dólar más apreciado. Si bien debiera haber cierta volatilidad, lo más probable, Sebastián, por los factores expuestos, es que empecemos a ver a un dólar que se empiece a apreciar cada vez más frente al peso chileno. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días y sobre todo en esta jornada también para ver cómo viene la semana. Ricardo, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias por la invitación, Buen día. Sebastián, buen día.